Vamos al siguiente tema. Manifestaciones en el Ecuador, las más violentas de Lazo. Bueno, decir que el año 2023 podría ser el año más difícil en la carrera política de Guillermo Lazo es poco. Como sabemos, no tiene buena relación con el resto de la región, solo con Estados Unidos. De hecho, acaba de llegar de Estados Unidos besándole el trasero arrugado a Joe Biden, cumpliendo sus sueños y metas y objetivos. Solo le falta ir a besarle al Papa. Creo que ya lo ha de haber hecho antes, pero creo que no comulga muy bien con este Papa, Bergoglio, porque es un poco de izquierda Bergoglio. No tanto, pero es algo. A veces. Entonces no ha hecho esto de ir a, aunque porque utiliza el catolicismo como buen político que es, como buen fantoche que es, para llegar al voto popular. Pero en este 2023, más allá de que se están autoconvocando grupos sociales, campesinos, indígenas, gremiales, políticos, etcétera, etcétera, para manifestarse contra el gobierno de Guillermo Lazo y su política en el próximo, ya a días de empezado este año 2023, se vienen unas elecciones de medio término para el Ecuador que son seccionales. Estamos hablando de prefectos, lo que en México serían gobernadores, o en Estados Unidos gobernadores, prefectos, y también alcaldes, ¿no? Y los partidos obviamente se pelean mucho el espacio periférico al poder, y en el caso específico de las ciudades más pobladas, allí se demuestra un poco del músculo de la popularidad de los movimientos políticos que pueden tener alguna oportunidad en el tema ejecutivo legislativo dentro de 2 años, ¿no? Entonces, las ciudades que están en esa disputa son Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, bueno, Machala no tanto, Manta, Puerto Viejo, y se está luchando, se está peleando desde antes, cometiendo infracciones electorales. Yo he decidido personalmente no involucrarme en estas elecciones con un cliente en específico, porque voy a hacer mis análisis de cada uno de los candidatos y de los partidos aquí, en este espacio. Por primera vez voy a hacer eso. Aunque no puedo negarlo, que voy a tener conversaciones con candidatos para... También una cosa interesante que no debo olvidar es el Consejo de Participación Ciudadana en el Ecuador. Ya voy a hablar de eso. Pero quiero saludar a los recién llegados. Nélida Soto, Estados Unidos tenía la Escuela de las Américas enclavada en Panamá, así es, como centro de entrenamiento para todos los militares del Cono Sur. Bien dicho todos, mujeres y hombres militares. Pero en esa época, en los 60, 70, eran hombres, ¿no? Si una organización era machista y sí, machista por excelencia era el ejército y después la policía. Han ido variando, pero bueno, malos intentos. En el periodo del Cóndor 1, todas las dictaduras abreviaron allí. Sí, ahora están en Colombia las bases de entrenamiento para militares y policías. ¿Qué era Petro con eso, no? Susana Orihuela, al igual que en el Perú hicieron los ministros de la gestión de Pedro Castillo. Sofía Smith se refiere a escapar, mi querida Susana, a huir del Perú. Sofía Smith, corrección, ninguna democracia. Víctor Manuel Godínez, excelente noche, profesor Hugo Godoy, desde la Ciudad de México. Mi querido Víctor, muchas gracias. Alcaldía Coyacán, un cálido abrazo virtual a la distancia. Gracias por la información. Saludos, gente. Saludos, Víctor. En México sí está haciendo frío, ojo. Pobres nuestros migrantes del sur que están en la frontera entre Estados Unidos y México, y que creen que porque están por cruzar un desierto, el desierto todo el año es cálido. No, Sonora está congelado en este momento, pobrecitos. Eso. Perla también es de Coyoacán, se saludan entre ustedes, son paisanos. Lulú, hola peluznantes, están saludando. Ahora mismo están pasando en vivo en las redes sociales una de las marchas de los peruanos que piden justicia y repudian a la usurpadora. Las que están en Cusco se refiere. Estas letras japonesas me parece que son de mi querida y siempre recordada Nora.
Tal vez. Lulú Montes. Hola, Perla Hernández. Ya, es que yo no sé japonés, por si acaso. Ya estaba suscrita, pero por alguna razón no se cobró el segundo mes. Oh, Pil, así pasa, ¿no? Así pasa este canal subversivo. De hecho, estoy transmitiendo en mi canal Hugo Doy también, porque en caso de que ocurra, de que nos sancionen o nos saquen del aire en Sorprendente Films, tenemos el de Hugo Doy Web, por si acaso, el de Hugo Doy, mi canal, ¿no? No transmito todo, no se transmite todo lo de Sorprendente Films allí, por lo menos lo de clientes no, pero sí estas transmisiones en vivo definitivamente sí, las estoy transmitiendo todas. Y también obviamente Facebook, pero Facebook, como me ha dicho el profe López, también si YouTube sancionan algo, Facebook es 10 veces más sancionador. Esperanza saluda a todos los de la transmisión, creo que ustedes están leyendo. Mi querida Sofía acaba de hacer una aportación, un super sticker. Muchas gracias, Sofía, por su generosa contribución para esta noche. Nélida Soto, tema seguridad americana. Por eso generan financiamiento lejos con armamentos y entrenamientos para hacer estallar otros pueblos. Como loteros. Hacen ruido lejos de su propio nido. Oh, sí, así ciertamente es. Oscar, bienvenido, saludos. Acaba de llegar Oscar también, aunque el valor del dólar va cayendo al menos con el peso mexicano. Y ahora vamos a llegar a Brasil, vamos a hablar un poco del tema de los temores de Washington respecto a Sudamérica. ¿Qué hacen en Latinoamérica? Perú, resistencia pacífica, paro general ilimitado, Bolivia, implantación, democracia popular, comités populares. José, querido, hablando sobre el tema del Perú, ¿cuál sería una opción? Y usted habla de la resistencia pacífica o el boicot. La resistencia pacífica o el boicot pacífico definitivamente es una alternativa que no había mencionado y le agradezco mucho, José, se estudia mucho en estrategia comunicacional esto, es eficiente, es eficaz, pero también sus repercusiones, ¿no? Ciertamente se trató de boicotear el tema de los aeropuertos, se quiso tomar de forma estratégica las estaciones de bombeo, de producción de petróleo, de gas, las minas. Pero yo creo que el ejército ha demostrado en el Perú que no está dispuesto a hacer concesiones y ha sido muy agresivo en el desalojo de estos territorios. El boicot pacífico sería la no compra, la no involucramiento de aquellos medios, bueno, por ejemplo, el rechazo rotundo a los medios de comunicación pauteros, chayoteros, mermeleros, propagandistas de la derecha que van a posicionar a este señor Williams, por ejemplo, en el poder. Pero no es fácil de determinar si el boicot funciona porque simplemente los canales mienten, ¿no? Ellos pueden seguir transmitiendo aunque nadie los vea. En redes tal vez sí se pueden desuscribir, pero hay que ser estratégicos, hay que analizar dónde se le golpea más rápido al Estado, cómo el Estado puede claudicar de forma rápida y cómo esa cúpula plutócrata que está en el Estado puede caer y hacer o sea, de comerse entre ellos, ¿no? Hacer canibalismo. Una de esas estrategias podría ser el tema minero. Otra de esas estrategias podría ser que se haga un boicot, un paro masivo en el tema del transporte marítimo, el caso específico de los puertos, por ejemplo, Callao, y así sucesivamente. Esas son las áreas estratégicas vulnerables. Se trata de hacer esto, por ejemplo, con el paro campesino agrícola contra Lima, pero ciertamente también el boicot debe entenderse es es de aguante, ¿no? Quien aguanta más es el que vence. Ojo, en el caso de Sudáfrica, el boicot tomó años para tener éxito. Y aún así no tiene tanto éxito todavía. Todavía hay reformas que no se han dado, ¿no? Todavía hay esclavitud, todavía hay explotación de mano de obra en minas, etc. Hay mucho todavía que no ha pasado en Sudáfrica. Ha mejorado, como digo, hay placebos pequeños que se le va dando al pueblo por bueno, vienen estos golpes de internet. Espero sigan manteniéndose aquí. Se nos fue el internet por un momento. Bueno, sigamos.
En Colombia, dice José, comité comunales, estudiantiles, verbales, veredales, apoyo y difusión política y gobierno. Sí, José querido, la organización social que se llama orgánica es lo que ha mantenido, por ejemplo, el caso de Maduro en el poder, pese a todo lo que se intentó por hacerlo caer. En el caso colombiano debería utilizarse una estrategia parecida, también se lo utilizó en la Revolución Cubana. No creo que Petro esté en esa línea, aunque él, de todos los mandatarios que he mencionado, es el único guerrillero. Chávez no fue guerrillero, Castro sí lo fue. Evo no ha sido guerrillero, Maduro no ha sido guerrillero, Correa no fue guerrillero, pero conozco el caso del Ecuador con la experiencia de Alfaro Vive Carajo, un grupo de una guerrilla, una protoguerrilla urbana, una pequeña guerrilla, se puede decir, pero mayormente urbana, de Quito sobre todo, de extrema izquierda, que depuso las armas en el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, que era de izquierda democrática, y que les permitió deponer las armas porque en Ecuador había ganado un gobierno de izquierda, ¿no? Que buscaba hacer cambios sociales, etcétera, etcétera. Hizo placebos, suficientes placebos de izquierda como para que la guerrilla depusiera las armas, ¿no? Eh, Porque durante el gobierno de Febres Cordero anterior, la guerrilla estaba creciendo, se estaba fortaleciendo, ese gobierno de ultraderecha, guerrerista, entreguista, privatista, entreguista a los Estados Unidos a Israel, trajo al Mossad para que haga su trabajo sucio, y en su trabajo sucio, muy al estilo Mossad, desaparecieron inocentes, como pasa en la Palestina ocupada, y desaparecieron a dos niños, a los Restrepo, ¿no? A Arismendi, y dos niños de origen colombiano. Niños, porque el uno tendría 18, me parece, y el hermano menor tenía 14 años. Estaban yendo a comprar algo en el vehículo familiar. Los captura la policía, se los lleva a una mazmorra de tortura porque pensaron que eran guerrilleros colombianos, o sea, una cosa absurda. Los desaparecen, los asesinan, los desaparecen, los descuartizan, los desaparecen, como el caso Khashoggi. Bueno, Khashoggi sí era un espía de Estados Unidos, y el reino de Arabia Saudita decidió acabar con él. Pero más allá de eso, vamos a hacer un estudio, una presentación de por qué acabo de decir lo que dije. Pero eh, fue tal el escándalo, y la lucha, más que el escándalo, la lucha de esa madre y ese padre, que tengo yo el honor con el corazón de decir que yo conozco al padre de los hermanos Restrepo fallecidos. De hecho, en nuestro canal hay una entrevista que le hice a la hermana de ellos, que sobrevivió. Sobrevivió porque la mamá ya falleció. Eh, y lo hice en su domicilio, en su casa, ¿no? Hicimos una entrevista y conversamos. Esto en colaboración con un medio de comunicación de Guayaquil, pero hace 2 años o 3, antes de la pandemia. Pero eso llevó a que no gane la derecha esa única vez en el Ecuador. Porque después vinieron gobiernos neoliberales, ¿no? Gobiernos de ultraderecha, hasta que destruyen tanto al país, a la moneda, lo acaban todo, que empieza el primer gobierno por la izquierda, el de Lucio Gutiérrez, que no cumple las promesas de campaña de izquierda, se lo saca, queda un vicepresidente de puente, cuyos ministros y viceministros llegan al poder, Correa y Patiño. Entonces, esa es la historia reciente del Ecuador, que ya acabé describiendo por qué no debía, pero lo hice. Todavía no entiendo cómo es posible que William sea posible presidente de Perú sin ser votado popularmente, Margarita, porque en la sucesión constitucional de presidencia, de presidentes de funciones, o sea, en Perú, según la constitución fujimorista, si el presidente o presidenta elegido popularmente, democráticamente
democráticamente en el Perú está en ausencia o es depuesto, vacado, como quieran llamarlo en el Perú, la sucesión es la vicepresidenta, lo que ya ha ocurrido. Esta señora Boluarte es la vicepresidenta electa del binomio con Castillo. En caso de que la vicepresidenta también estuviera en ausencia, sea vacada, etcétera, quien le sucede es este señor Williams, que es el presidente del Congreso, votado por la mayoría del Congreso peruano, que es un solo cuerpo, ojo, en Perú solo no hay dos cámaras, no hay bicameralidad, sino una sola cámara. ¿Por qué es eficaz la cámara, una sola cámara? Porque es efectiva cuando le da la gana. Ha depuesto un presidente, no lo dejó gobernar, ha depuesto otros presidentes y está dispuesta a poner al presidente del Congreso en el poder. Si esa única cámara funcionara en beneficio de los votantes, o sea, del pueblo peruano, no se necesitaría de una constituyente para hacer reformas que hicieran al Perú y al pueblo peruano felices y prósperos. Este Congreso, lastimosamente, la gente, o debe haber corrupción, eso es un punto más de análisis. La gente pone por su voto a estos personajes fujimoristas, privatistas, corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, el gran poder que tiene la única cámara le permite hacer porquerías a los que están allí, porque son puercos. Pero si ese mismo Congreso estuviera conformado por gente que realmente estuviera a la altura de la posición legislativa del Congreso peruano, otro sería el cantar. Ojo, acabo de hacer una aclaración con respecto a todos aquellos que pelean y que se llenan la boca hablando de la bicameralidad o de la monocámara, etcétera, que es mejor, que es peor, bla, bla, bla. La cámara única es buena. Así como un Lamborghini es bueno para correr, me refiero a una analogía con un automóvil. Lo malo es el conductor, o lo bueno, en el otro caso, sería el conductor. ¿No es cierto? Que el Lamborghini llega a 300 kilómetros por hora y que puede pasar una pista de carreras de manera maravillosa y el público aplaude, qué genialidad. Pero también cualquier personaje que no sabe manejar lo puede estrellar al primer segundo, ¿no? Entonces, con respecto al Congreso peruano. Pero bueno, quería llegar al lado colombiano para no alargarnos tanto, después nos vamos hasta las madrugadas. Estábamos hablando en el Ecuador, ya estábamos situados en el Ecuador. Elecciones de alcaldes y de prefectos en el Ecuador. Está muy disputada, está muy peleada la situación. Lasso recurre a la fantasía, a la estrategia, no fantasía. Bueno, si una estrategia es una fantasía llevada a la realidad a través de campaña. Pero en este caso, Lasso, y voy a hacer un especial solamente sobre la estrategia de Lasso, ¿no? No lo voy a hacer, no alcanzo a hacerlo esta semana. Quería introducirlo esta semana, pero ayer no me alcanzó el tiempo, no pude hacer. Esta transmisión la quería hacer ayer, no me alcanzó el tiempo, realmente no pude hacerlo y se está haciendo hoy miércoles, que normalmente son los diagnósticos financieros, porque mañana vamos a hacer un diagnóstico financiero. ¿Por qué lo hacemos mañana jueves? Porque tendremos de invitado a un catedrático, economista, profesor de universidad, un gran amigo que también es político, hizo campaña electoral en su momento, yo fui su jefe de campaña, su director de campaña, asesor, y en fin, o sea, vamos a conversar sobre, y él conoce mucho sobre estos temas, entonces vamos a tratar el análisis diagnóstico de nuestro continente, cómo estar en finanzas, ¿no? Aunque él es más economista, no es tanto en el tema financiero, pero vamos a llevarlo a ese campo, a esa cancha. Bueno, en todo caso, lo que me refería es que Lasso sigue utilizando una estrategia comunicacional que es la de la denuncia sin pruebas, ¿no? La de la denuncia que provoca un escándalo mediático, como eso es provocado por su principal asesor, Jaime Durán Barba, quien también asesora a Macri, quien está detrás de mucho de la estrategia de la judicialización de los actores políticos, de los candidatos en nuestra región, que se conoce también, se utiliza un término en inglés para los aniñados, para los pitucos, los gomelos, los cifrinos que quieren hablar en inglés, en loafer. Entonces, a lo que iba es, esto lo está haciendo
cada vez que hay elecciones o que hay alguna decisión importante, cuando lo quieren deponer, cuando lo quisieron sacar del puesto, por ejemplo, aquí también en Ecuador se puede hacer un juicio político contra el presidente, pero utilizó la estrategia del escándalo mediático para decir que en el Congreso, en la Asamblea del Ecuador, hay políticos, hay asambleístas que están involucrados con el narcotráfico o con la corrupción y que iba a dar nombres. Bueno, se cayó el juicio político y hasta ahora no da los nombres. Dice, bueno, eso fue en ese momento, ya les perdoné. Pues hace varios años, cuando fue la campaña electoral, cuando estaba el candidato de Correa primero en las encuestas, este señor Lazo lanzó a través de sus troll centers el tema el tema de la lista de Odebrecht. Bueno, eso no, eso más bien fue contra Moreno, que Moreno ganó las elecciones por la estrategia de Correa, pero Moreno se torció, ustedes saben eso. Pero en aquellos días, en aquellos años, se hablaba de la lista de Odebrecht, de los políticos y de funcionarios públicos que habían recibido dinero, coimas de lado de Odebrecht. Hasta ahora esperamos la lista. Pero sigue utilizando la misma estrategia previa a las elecciones este señor Lazo, con una entrevista pagada, pautada, pagada, con preguntas puestas por el entrevistado, en las que él dice que hay candidatos de Rafael Correa, del correísmo, que están involucrados con el narcotráfico. Esto para ganar las elecciones, ¿no? Para que los votantes no se vayan por el lado, para hacerlos dudar y para que no se vayan por el lado del correísmo, o sea, de los candidatos de Correa, que están no solamente disputando alcaldías y prefecturas, ¿no? O los que serían como gobernadores. En Ecuador existe, por la Constitución del 2008, un quinto poder del Estado, entre los varios poderes que hay, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese Consejo de Participación Ciudadana era elegido, tiene 7 vocales, 7 secretarios, con una presidencia. Eran elegidos a través de ternas del presidente, que eran elegidos con la Asamblea, Congreso en su momento. En este caso, Moreno, para manipular, pensando que las encuestas les favorecían a los de Lazo, por consulta popular mañosa, en 2018, hubo una consulta mañosa como la que quiere Lazo en esta oportunidad, pero aprovechando la popularidad del anticorreísmo, pensaron que era positivo que el pueblo ecuatoriano hiciera una reforma constitucional de que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana fueran elegidos a través de votación popular en estas fechas. O sea, en las elecciones de medio término, seccionales. Y paradójicamente ganan candidatos que estaban afines al correísmo, a Rafael Correa. Y el Congreso de su momento, la Asamblea de su momento, hizo toda una parafernalia, una pantomima, les hacen juicios políticos y los destituyen a esos elegidos de manera popular y ponen a dedo a vocales de este Consejo de Participación. ¿Qué es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana? Elige los directivos de otras funciones del poder del Estado, ¿no? Estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Electoral, el que hace las elecciones en el Ecuador, también decide quiénes serán los directivos, los presidentes, los ministros, no ministros, pero sí los que están en la función judicial, que es sumamente importantísimo el tema del poder de la justicia en nuestros países para que en algún momento veamos la supremacía del Estado de Derecho, algo que no ocurre en Ecuador, y así sucesivamente, ¿no? Es esa función del poder del pueblo, ¿no? Por eso se llama Consejo de Participación Ciudadana y Consejo de Participación Ciudadana, sí, así se llama. Y Control Social, perdón. Porque anteriormente quienes eran elegidos eran en contra. También se escoge por ahí al fiscal o a la fiscal general de la nación. Esas funciones se le quitaron al Ejecutivo, ¿no?
Y ahora ya existe esa pugna, ¿no? Primero se pelean por quiénes serán los que estén ahí en ese consejo, ahora son elegidos de manera popular. Y conozco, de hecho, he tenido el desagrado de que candidatos de Lazo me llamen de ese Consejo de Participación Ciudadana para que les ayude a hacer su campaña, ¿no? No les ayude, sino que ponga mi precio, yo y mi equipo, para trabajar con ellos en su candidatura, y he dicho que no. Y bueno, para ser democrático, realmente ni con unos ni con otros. O sea, he decidido no involucrarme en esta ocasión en elecciones seccionales en Ecuador. Sí me podría involucrar en elecciones de otros países, pero en elecciones de Ecuador, en este caso seccionales, no, porque tengo una batería de misiles lista y dispuesta para los próximos meses, hacer radiografía de muchos de estos candidatos que tienen la cara sucia, pero se ponen una careta para que la gente que no les conozca, no les conoce, vote por ellos, porque hacen una campaña bonita, chistosa, agradable. Entonces sí, cuando ya no estoy con ningún candidato, ningún partido, puedo echar leña al fuego. Y eso voy a hacer en estas próximas elecciones. Voy a hacer esos análisis. Eso. ¿Qué va a pasar con las manifestaciones en febrero, enero de este año en Ecuador? ¿Será que Guillermo Lasso tambalea su poder, tambalea su estabilidad, que ha sido bastante positiva en el Ecuador? Un año y medio en el que, si bien es cierto, este año tuvo en junio manifestaciones muy agresivas. Yo hice cobertura de eso, salía con mi propia responsabilidad y cámara en mano a cubrir esa violencia callejera. Y debo decir que le salvó la campana muchas cosas, especialmente la Iglesia Católica, que calmó los ánimos de la revuelta. Hacia junio, julio se depusieron, bueno, también se vieron debilitados los de la CONAIE, debido a que dentro del mismo Congreso o Asamblea del Ecuador, el brazo político de ellos está totalmente hipercorrupto y entregado al gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, en estas próximas manifestaciones, ¿qué podemos ver? Más campesinos, más CONAIE asumiendo la responsabilidad de reclamar las necesidades del pueblo ecuatoriano. Ciertamente sí, porque no se cumplieron las promesas del gobierno para que calmaban la posesión de rebeldía de estos grupos campesinos. Se organizarán otros grupos sociales contrarios a la CONAIE también para protestar y unir fuerzas. Es dudoso. En el caso de la izquierda del correísmo, hay una pelea inclaudicable entre correísmo y CONAIE. Ese celo no se va a poder solucionar, aunque algunos tienen el deseo de cumplirlo. Incluso yo en su momento, de mencionarle a Isa y a los cercanos de Isa de que traten de buscar, por el beneficio del país, una alianza, un trabajo conjunto, continuo con Rafael Correa o con el correísmo. Se lo dije al presidente anterior de la CONAIE, Vargas lo intentó y Vargas fue destituido, fue sancionado, fue perseguido, Vargas desapareció del país. Me da mucha pena, pero en todo caso hay una mafia, una fuerza muy estúpida, digámoslo así, muy inocente, muy retrógrada dentro de la CONAIE, que se dispara o que se enciende fuego a sus propios pies y no tiene la fuerza suficiente. Peor aún con los escándalos de Pachacuti, del partido político de ellos, durante todo este año y medio. La presidenta del Congreso, que viene de Pachacuti, que le hizo la guerra a Rafael Correa, llena y envuelta de casos de corrupción en el Congreso, en la Asamblea del Ecuador, que la llevaron a ser destituida, una tirapiedras, como digo, una oportunista de la falsa izquierda, como es el caso de Belmont, como es el caso de Antauro Humala en Perú. Se los puede reconocer, ¿no? Se los puede ver, andan en Land Rover, andan en Toyota Land Cruiser. Yo no digo que esté mal, ojo, con guardaespaldas y todo lo demás, pero son de izquierda, ¿no? Y cuando quieren realmente hablar sobre el beneficio y el futuro del país, no tienen la menor idea de qué hacer. Ahí es el punto importante. No saben qué hacer.
no tienen el teléfono de 3 dirigentes de sindicalistas, de sindicatos en su celular. No lo tienen. Ni tampoco hablan con los medios comunitarios, comunales, etcétera, etcétera. El caso de Leonidas Issa. Leonidas Issa, debo decir, a mi criterio es un farsante. Leonidas Issa es un oportunista. Educado el hombre, sí, ha publicado libros sobre las manifestaciones de octubre a través de la CONAIE, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente hay muchos intereses atrás y también hay financiamientos opacos detrás de la CONAIE, de Estados Unidos, de la ONG, de ONGs, de gobiernos europeos. Entonces, es un show, ¿no? Ciertamente, para que caiga Lazo, debería realmente grupos sociales urbanos, o sea, el pueblo levantarse y protestar y lograr que se desestabilice con el boicot el gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? Que lo veo difícil, ciertamente. ¿Cuáles serán las pérdidas de Lazo el próximo año? Además de las vidas de los manifestantes, además de la represión, además de la violencia, de la agresividad, de la persecución, de parte del poder del Estado hacia estos manifestantes, líderes gremiales, estudiantiles, sindicales. Probablemente la mayor pérdida del gobierno de Guillermo Lasso que demuestre su debilidad es que en la consulta que está, fotocopia de la consulta del 2018 de Lenín Moreno, impuesta por Guillermo Lasso, en esta oportunidad la mayoría, si no todas las preguntas de Guillermo Lasso en su consulta mañosa pierdan, o sea, ganen el no. Esa es una fuerte posibilidad de un 65, hasta de un 70% del día de hoy. Hay que ver la campaña multimillonaria que harán para que gane el sí. Su principal objetivo es destruir este Consejo de Participación que le impide de manera directa al presidente designar fiscales, presidente de la Superintendencia de Bancos, Banco Central, de ciertas funciones del Estado que son importantísimas y que en este caso Lasso no las puede tener de manera directa, ¿no? Aquí no existen los poderes, el poder del Estado se ha dividido un poco y estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que no exista una hiperpresidencialidad, ¿no? Pero tampoco que no exista un hiperpoder del Congreso, del Senado, tampoco, ¿no? Como vemos en Estados Unidos, el nivel de corrupción que existe allí y cómo se oprime a ese pueblo con los lobbies que existen con estos políticos. Entonces, ¿qué pierde Lazo? Las elecciones de medio término, pierde la consulta popular, muy probablemente, y le va a tocar cogobernar con las manifestaciones, ¿no? Empezar a ceder, si no se va a caer su puesto, se va a caer su poder,